vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, y considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Oremos. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, damos toda honra, Padre, en esta mañana. Una vez más venimos ante ti, Señor, en este instante, glorificando tu nombre y exaltándote, Señor, y declarando que en medio de esta congregación, Señor, estás tú presente y tu Espíritu Santo se mueve con toda libertad. Padre, en este instante ponemos en tus manos este servicio, esta predicación, esta enseñanza, y que sea tu Espíritu el que nos brinde, Señor, esa dirección, Padre, a través de esta escritura, y que sea, Señor, el Espíritu de Dios el que prepare nuestros corazones y nos ayude a retener, Señor, esta palabra tan maravillosa. Padre, en el nombre glorioso de Jesús queremos pedirte para que tú estés con nosotros y que estés en este lugar. Lo pedimos en el nombre de Cristo y juntos decimos amén, amén y amén. Pueden tomar su asiento. Dios los bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana. ¿Cuántos están contentos aquí? Amén. Denle una sonrisa al que esté a su lado. Aleluya. Para que de veras vea que sí está contento. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tener un tema muy especial en la parte final del libro de Gálatas. Ya hemos terminado con este libro precioso. Hoy vamos a estar tomando 3 puntos muy importantes del libro de Gálatas. Y le he puesto por tema a esta predicación la libertad por medio del ejemplo. Diga conmigo, la libertad por medio del ejemplo. Amén. Para eso vamos a leer los 18 versículos que se encuentran en la palabra de Dios, empezando, ¿verdad?, del verso 1 al verso número 6, donde el apóstol Pablo, a manera de introducción, nos dice, ¿verdad?, vosotros que sois espirituales, amén, vosotros que sois espirituales. Cuando hablamos de Gálatas, este libro tan maravilloso, esta carta, esta epístola, como usted le quiera llamar, es el libro, digo yo, que nos muestra la libertad espiritual con un fundamento puesto en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y no en la ley mosaica. Recuérdese que el apóstol Pablo les está hablando, ¿verdad?, a hombres que habían aceptado a Jesús, pero los judaizantes habían venido, o sea, los judíos habían llegado y habían cambiado, ¿verdad?, la mentalidad de cada uno de ellos y los habían privado de esa libertad que tenían en Cristo. ¿Qué necesitamos nosotros, dijimos, hermano, para ser libres en Cristo? Nada, solamente haber entregado nuestro corazón al Señor Jesús y Él nos dio esa libertad que Él arrebató del diablo en la cruz del Calvario. Amén. Amén. ¿Cuántos están contentos por esa victoria que Dios le dio en su mano? Aleluya. Amén. Yo no tuve que hacer nada. Amén. Yo no tuve que hacer nada, yo no tuve ni que ayudarle al Señor Jesús, yo no tuve que poner, hermano, ni un sacrificio. Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. A su nombre sea la gloria en esta mañana. Pero bajo la ley, bajo los rudimentos tradicionales de la ley, había un problema. Bajo la ley había mandamientos, bajo la ley había estatutos, fiestas de guardar, había, hermano, cosas que se tenían que llevar como obras que se tenían que realizar en la vida del ser humano. Así que imagínese la libertad que una persona tenía. Por ejemplo, el sábado, una persona no podía trabajar si era judía, ¿sí? Tenía que cesar todos sus trabajos, y no era de que si quería venir a la iglesia o no quería, tenía que venir a fuerzas, aleluya, porque esa era la ley, ¿sí? Y no podía llegar y decir, oh, Señor, hoy no te voy a dar porque no me va a gustar para la renta. Tenía que diezmar a fuerzas. Amén. Sí, yo quiero que usted vea, porque a veces tenemos unas ideas así de que, ay, estamos en la gracia. Pues denle la gloria a Dios de que está en la gracia. Siéntase feliz, hermano, de que lo que Cristo hizo en la cruz nos ha dado a nosotros la oportunidad, hermano, de ser distintos que los judíos. Amén. Imagínense que en aquel tiempo, hermano, había que guardar las fiestas. Había una fiesta que duraba 6 días, hermano. Aleluya.
Y las tenía que guardar, no era de que si usted quería, o si usted tenía tiempo, o si, ¿verdad?, no tenía que hacer alguna función, los tenía que guardar. Bajo la ley había estatutos y ordenanzas que se tenían que llevar a cabo. Cuando llegaba el día de la Pascua, se tenía que comer un corderito asado. Ahí no andaba con que si le gustaba la carne o no le gustaba, tenía que comerse un cordero asado. Aleluya, porque eso era la ley. Ahí no había con que se me sube el colesterol por la grasa del animalito. Ahí se tenía que comer el cordero, aleluya. Que a mí las hierbas amargas no me gustan, se los tenía que comer, gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo está hablándonos acerca de esa libertad tan maravillosa que tenían los de Galacia y que habían dejado, hermano, por seguir otra vez los rudimentos y tradiciones de la ley mosaica. En Cristo Jesús somos felices, amén. Amén. Oiga, yo soy feliz en Cristo amén. Jesús, porque si yo hubiera tenido que hacer todo lo que la ley decía, estaba en un problema. ¿Sí? Yo a veces, hermano, cuando veo, hermano, la tradición, cuando veo los 10 mandamientos que le dicen a la gente, los ponemos en la casa, ahí teníamos, me acuerdo, mi abuela tenía los 10 mandamientos, ¿sí? Pero mi abuela no cumplía lo que decía los 10 mandamientos. Yo me acuerdo, mi abuela era muy buena persona, me quería mucho mi abuela y Dios la tenga en su santa gloria. Así decimos, hermano. Así decimos. Pero mi abuela tenía los 10 mandamientos allí y no los cumplía. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Hermano, yo estoy seguro que no hay un solo hombre en esta tierra que pueda cumplir la ley de Dios, ¿verdad? Ese era el problema. O sea, no importa qué religión los tenga y dónde los pongan y en qué parte de su casa los instale, hermano, el hombre no puede cumplir la ley de Dios. Por eso murió Cristo en la cruz del Calvario, aleluya. Por eso entregó su sangre. Porque si usted pudiera llegar al cielo por otro lugar, oiga, aleluya, gloria a Dios, entonces, hermano, ¿para qué Cristo pagaba un precio tan alto en la cruz del Calvario? Pero Él sabía que el único camino iba a ser Él, la única puerta hacia el cielo era Él. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así que cuando estamos mirando al apóstol Pablo que les está enseñando a los de Galacia lo que está sucediendo, mire lo que dice. Cuando hablamos de la libertad tiene un solo objetivo en la vida del hombre, y el objetivo es transformar al creyente en un ejemplo de conducta y de fe. Porque a veces, hermanos, creemos que esto es una religión más. Oh, mira esa religión de los cristianos. Oh, mira la religión de los testigos. Oh, mira la religión de los católicos. Oh, no. Vamos a poner las bases firmes en lo que dice la Escritura. El Señor está hablando a través de su palabra por medio del apóstol Pablo y les está enseñando a los de Galacia que cuando usted aceptó a Cristo, Dios lo hizo a usted una nueva criatura. Amén. Amén. Antes, hermano, ¿cómo éramos nosotros? Muchos estuvimos en cosas horribles, hermano. En la prisión, algunos hasta, hermano, mataron a otro ser humano. Aleluya, unos todos tatuados, feos, hermano. De allá venimos, aleluya. ¿Verdad que sí? Pero de allí, de ese lugar, nos rescató el Señor Jesucristo. De ahí nos levantó, y aquella vieja naturaleza, aquella persona a la que no le podían decir nada, tuvo un cambio, aleluya, en su corazón. Amén. Mire, yo conozco gente que le enseñaron desde pequeña y le dijeron, los hombres no deben llorar. ¿Cuántos le dijeron eso? No sea chillón, le decía mi papá, así decía. No sea chillón. Y pues, ¿qué no es hombre? Y hermano, y uno se aguantaba, hermano, porque, hermano, si se agarraba uno llorando, se lo sonaba. Mi abuelo era también muy serio. Así que nosotros crecimos con la valentía del que los hombres no lloran. Y cuando aceptamos a Cristo, no
allá vamos con qué secarnos las lágrimas. Y yo me acuerdo, hermano, que yo no quería ir, me daba vergüenza que la gente me viera que estaba llorando, aleluya. Pero es que yo no podía parar de llorar porque algo había sucedido dentro de mi corazón. Cristo había renovado aquella vieja naturaleza que existía en mí. Hoy soy un chillón. Mi papá ya murió. Dios lo tenga en su santa gloria. ¿Verdad? Pero si ellos me hubieran visto, hubieran dicho, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con usted? Pues ¿qué le hicieron en ese lugar? Porque mi papá así decía, pues ¿qué le hicieron? ¿Verdad? Pero Dios me permitió predicarle el evangelio, y aquel hombre que también le habían dicho que no podía llorar, también aceptó a Cristo Jesús con lágrimas en sus ojos. Así que el propósito de Dios, el propósito de la libertad en Cristo es que usted sea transformado. ¿Sí? Porque se miraría muy feo un cristiano con las mismas mañas que tenía cuando estaba fuera de Cristo, ¿verdad que sí? Hay gente, hermano, que todavía sigue conservando las malas conductas que tenía cuando estaba allá afuera. Hablan re feo, dicen palabras bien deshonestas, hermano, son mentirosos. Y la Biblia dice que los mentirosos no van a llegar al reino de los cielos. No importa que venga todos los días al culto. Aleluya. Pero no quiero hablar de eso. Vamos a seguir adelante. Amén. El apóstol Pablo nos dice que de tal forma, hermano, dice que podemos corregir a otros. Aleluya. Pero eso si nosotros hemos cambiado. Ahí está, ahorita se lo voy a leer. Verso 6, capítulo 6, verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois ¿qué? Espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sí? O sea, Dios nos ha dado la capacidad de poder, hermano, ayudar a otros, corregir a otros en su vida cristiana. Pero si nosotros hemos podido corregir nuestra propia naturaleza. Amén. Aleluya. Porque hay un dicho que dice que usted no le puede dar algo a alguien que usted no tiene. Si usted no tiene mansedumbre o no tiene espiritualidad, usted no puede enseñarle a otro a ser santo. ¿Verdad que sí? ¿Cómo le puedo yo enseñar a alguien a ser manso y humilde si a mí me dicen algo y luego me prendo? Aleluya. No tiene sentido. Y el apóstol está explicándolo, ¿verdad? Para que nosotros hayamos entendido y aprendamos qué es lo que Dios está tratando. Así que hoy vamos a tener el final de esta carta, de este libro tan maravilloso, y vamos a aprender mucho de la última parte de lo que el apóstol Pablo les dice a los de Galacia. Punto número 1. Vamos a restaurar nuestro espíritu con mansedumbre. Diga usted, restaurando nuestro espíritu con mansedumbre. En el capítulo 6, verso 1, dice la Escritura: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y el que es enseñado en la palabra, haga partícipe en toda cosa buena al que lo instruye. ¿Ven? Como ya lo dijimos, esta carta nos ha enseñado acerca de la restauración, nos ha enseñado acerca del cambio de las obras de la ley a las obras de la fe, ¿sí? De la carne, que tiene tanto problema, ¿verdad?, el creyente con ella, hacia el espíritu. Cuando hablamos, hermano, de esta carta, el apóstol Pablo está haciéndole un llamado a los que son espirituales. ¿Ven? A los que son espirituales. ¿Por qué a los espirituales? Porque dice la Escritura que son ellos los que han aprendido ¿a qué? A restaurar. Dígale al que está a su lado: necesitas aprender a restaurar. Aleluya.
Y cuando hablamos de restauración, yo sé que muchos de ustedes, hermano, nunca tal vez hayan tenido la oportunidad de restaurar o de restaurar algo que está dañado, algo que está, ¿verdad?, viejo, acabado. Y cuando hablamos de restauración, lo primero que tiene que tener una persona que restaura alguna cosa es paciencia. ¿Verdad que sí? Tiempo, dedicación. No se puede solamente llegar y ahorita lo restauro, ahorita lo arreglamos y inmediatamente le echamos mano. No, no, no. Tenemos que aprender que cuando usted va a empezar a restaurar, lo primero que tiene que tener es mucha paciencia, hermano, en lo que usted va a hacer. Porque hay que juntar, hay que, hermano, pegar, hay que arreglar pequeñas cosas que existen deterioradas en lo que usted está tratando, hermano, de restaurar. Cuando hablamos de la vida espiritual, el apóstol nos está hablando, dice, a través de esta carta, y le habla a los espirituales porque él piensa que los espirituales ya aprendieron a restaurarse. ¿Verdad que sí? Usted no le puede decir a alguien, hermano, qué feo carácter tiene cuando usted no ha moldeado el suyo. ¿Verdad que sí? Usted no puede, hermano, enseñarle a otra persona algo que usted no ha puesto por obra, porque, mire, yo le voy a decir, a veces somos muy, pero muy buenos para tratar de corregir la vida de otros, ¿sí o no? O a veces nos fijamos en los demás y estamos tratando de arreglarlos. Y nosotros, hermano, estamos todos deteriorados. Allá en mi tierra le dicen metiches a esos. Esos que andan tratando de arreglar la vida de los demás sin arreglar la vida de ellos, se les llama metiches, ¿verdad? Y el apóstol Pablo no le está hablando a los metiches, le está hablando a gente que ha aprendido a dar un testimonio de que verdaderamente ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. Aleluya. Que es una nueva criatura, que ha aprendido a restaurarse, que antes era un enojón, un furioso, alguien que le decían algo y luego quería ponerse los guantes. Bueno, eso era antes, pero en Cristo Jesús hemos aprendido a tener mansedumbre, hemos aprendido a tener amor por los demás, hemos aprendido a restaurarnos a nosotros mismos porque queremos restaurar al que está dañado. ¿Cómo cree que llegamos a la iglesia muchos de nosotros? Llegamos, hermano, hechos pedazos. ¿Sí o no? Muchos llegamos aquí, hermano, y la verdad le digo, yo cuando yo llegué a la iglesia por primera vez, yo fui porque alguien me invitó, un hermano, ¿verdad?, me habló de Cristo y yo dije, voy a ir para que este viejillo ya me esté dando lata. Pues era mi patrón, para que usted sepa mejor. Y llegué a la iglesia y me senté en la banquita de atrás, y cuando me vieron los hermanos, oiga, se vinieron todos y me abrazaban y verdad yo decía que entre algo quieren estos, algo están buscando. Yo decía, usted sabe cómo llega uno a la defensiva, uno así como que ¿verdad? Pero mire, hermano, fue tanto el amor que estas personas mostraron hacia nosotros, a mi esposa, a mis hijos, a mí, cuando llegué a la iglesia, que pasados 3 servicios en la congregación, me desarmaron. Porque, hermano, eran tan atentos conmigo, eran hermano, o sea, no entendía yo lo que ellos estaban, hermano, haciendo. Yo no sabía, yo pensé que ellos querían que yo, hermano, inmediatamente me convirtiera, pero ninguno de ellos me habló de eso. Yo me convertí en una plaza de toros. Allá me llevaron, hermano, a un lugar allá, a una fiesta. Y me llevaron con el asunto de ir a ver un cantante famoso. Y ahí voy a ver al cantante famoso, porque a mí me gustaba el canto. Me gusta la música. Y cuando voy llegando, hermano, el cantante famoso andaba en Tijuana y no lo dejaron pasar, hermano, gloria a Dios. No sé qué problema tenía en la visa. Y cantaron unos niños. Pero ya Dios tenía un plan para mi vida. Y ese día, en ese lugar, mire, ni siquiera hubo un predicador, porque el predicador andaba tratando de pasar al cantante de allá de Tijuana. Pero predicó la esposa del cantante. Y este siervo de allá de arriba bajó las escaleras para aceptar a Cristo en su corazón. En una sola noche. Yo que me vestía de Juan Diego. Aleluya. Con orgullo se lo digo.
Yo que me vestía de Juan Diego, que entraba a la basílica, hermano, nunca hizo nada por mí. Pero Cristo, en una sola noche, 2 horas, hermano, de tiempo, cambió y restauró este corazón. Entonces, es que necesito entender, hermano, lo que hay en el corazón del hombre. Yo ya había intentado suicidarme 2 veces. Y yo, hermano, cuando yo, hermano, encontré a Jesús, desde el día, hermano, que yo lo acepté, hermano, yo miraba a la gente, hermano, cómo se caía cuando estaban orando por ellos, y yo los miraba, y la persona decía, cierre sus ojos, y yo, hermano, estaba ahí, y dije, yo no lo cierro, yo quiero ver. Y mire, hermano, ahí en ese lugar, yo sentía la presencia de Dios, pero yo no sabía qué era. Desde ese día, el Señor transformó y restauró lo que yo pensaba no se podía arreglar. A los 28 años de edad. Aleluya. Cuando nosotros estamos aprendiendo a restaurar, hermano, tenemos que aprender que lo primero que yo debo de hacer es ponerme en las manos de Dios, porque Dios es el alfarero y yo soy simplemente un pedazo de barro. Y cuando venimos a Dios, venimos todos deteriorados, vasijas quebradas, lastimadas y heridas. Y el único que tiene el poder, hermano, de restaurar y transformar esas vasijas se llama Cristo Jesús. Aleluya. Él sabe cómo hacerlo para dejarte otra vez bien. Pero en el proceso de la restauración, hermano, vas aprendiendo para empezar también a restaurar a los que vienen a la iglesia con esos problemones encima. Aleluya. Cuando usted está hablando de la restauración, hermano, los que tienen un espíritu fuerte dentro de la iglesia son los que pueden sobrellevar las cargas de los otros. Porque hay unos que no aguantan, hermano. Mire, le piden un raite y no sabe dar un raite. Aleluya. Le pide que vaya por alguien y no sabe ir por alguien. Hay gente que no es fuerte dentro de la obra de Dios. Hay gente que no tiene esa... es que no sale pronto. Es que no se ora. Es que no tienes paciencia. ¿Sí? Es que no has aprendido que un alma cuesta, aleluya. Y no cuesta tal vez tu dinero, cuesta tu tiempo, tu vida, tu carro, todo lo que tú tienes, aleluya. Pero ese es el proceso de la restauración. Gloria a Dios. Cuando estamos hablando del apóstol, él dice sobrellevar las cargas de los otros. Versículo número 2 del capítulo número 6. ¿Sí? Dice, y cumplida así la ley de Cristo. Quiere decir que cuando usted empieza a mirar las necesidades de los demás, empieza usted a sobrellevar las cargas de los otros, usted está cumpliendo lo que Cristo dijo que usted tenía que hacer. Ahí dice eso. Amén. Por esto, el apóstol Pablo dice, mire, verso 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros. ¿Verdad que sí? Porque es muy fácil, hermano, echarnos porra por otras personas, pero ¿y qué de nosotros? Yo conozco gente del evangelio que tiene años, pero no han podido cambiar su carácter. Una vez le dije a un hermanito ahí que, ay hermano, tenía una actitud tan fea, tan dura. Le digo, ¿sabe qué? Ese Dios que usted tiene no es mi Dios. Hermano, vamos a la misma iglesia. No es mi Dios, es su Dios que usted tiene no es mi Dios. ¿Por qué? Porque el Dios que yo conozco pudo cambiar mi carácter y el suyo no ha podido cambiar el que usted tiene. ¿Sí? Y cuando nosotros no nos ponemos en las manos de Dios, Dios no puede hacer nada. Cuando no queremos dejar ese yo, hermano, Dios no puede cambiarlo ni restaurarlo. Cuando usted no quiere ponerse totalmente en las manos de Dios, Dios no puede obrar en su vida. Y a veces decimos, ay, qué iglesia tan fría. No es la iglesia, es usted, hermano, aleluya. ¿Verdad? Por eso el apóstol Pablo nos enseña y nos dice que tenemos que aprender, hermano, nosotros cada uno a ponernos a prueba delante de Dios. ¿Cómo estamos en los caminos de Dios? Todos somos imperfectos, ¿verdad que sí? ¿O hay aquí alguno que esté perfecto ya? No, tenemos muchos errores, muchas faltas, hay mucho trabajo que hacer en nosotros mismos. Pero casi siempre miramos los defectos de los demás.
hermano. O sea, Dios no nos llamó aquí a mirarnos los defectos de los demás. Nos llamó aquí, hermano, para que nosotros nos corrijamos a nosotros mismos esos problemas que sabemos nos están haciendo daño en nuestra vida espiritual. Amén. Y termina diciendo, mire, para no cansarlos, vamos a terminar temprano, amén. Dice el verso 6, dice: y el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Lo leemos otra vez? Vamos a leerlo otra vez. Y el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena, ¿a quién? Al que lo instruye. Si yo le hiciera una pregunta en esta mañana acerca de lo que ya le leí, ¿qué relación tiene una persona espiritual, alguien, hermano, que está sobrellevando las cargas de los demás, alguien que ha aprendido a restaurarse a sí mismo y restaurar la vida de otros, alguien, hermano, que está siempre mirando por su vida espiritual? ¿Qué relación tiene eso con lo que el apóstol Pablo está diciendo en el verso 6? Porque del verso 6 estamos hablando, ¿verdad?, de que si alguien te enseña en la palabra, lo hagas partícipe de toda cosa buena. ¿Sí o no? ¿Qué relación tiene? Ah, sencillo. Mire, hermano, cuando nosotros no somos de Cristo, no todos, pero la mayoría somos recodos. Parece que venimos de Monterrey, gloria a Dios. Somos duros, hermano, pero para soltar un 5, ¡ah, gloria a Dios! Aleluya. No decir, ¿por qué tengo que dar el 10? Con tanto trabajo que me cuesta ganarme mi dinerito. ¿Verdad que sí? Cuando venimos a Cristo, venimos, hermano, con problemas de esta naturaleza. Ahora, cuando llegamos al Señor y empezamos a ser restaurados, nos damos cuenta que la persona que tuvo la paciencia de trabajar con nosotros, lo mínimo que merece es que pongamos atención en ella. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces, hermano, ponemos atención en la persona que nos instruye? ¿Cuántas veces, hermano, dedicamos tiempo, hermano, para ver qué le hace falta al que me instruye en la palabra? Pero esto es un síntoma de una persona que es espiritual. Aleluya. Porque los que no son espirituales solo se preocupan por sí mismos, se preocupan por sus propias cosas, se preocupan por sus propias familias, se preocupan por ellos mismos, pero no se preocupan por los demás. Es más, si un mendigo les tiende la mano, no le dan ni un 5, aleluya. Lo quiere para droga, dice. Ese no debería de trabajar mejor. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque, hermanos, no han sido restaurados dentro de su corazón. Pero una persona que ha cambiado, que sabe lo que se está haciendo dentro de la obra, sabe que todo hombre de Dios, hermano, que instruye en la palabra de Dios, merece que alguien le ponga atención. Por eso el apóstol Pablo dijo: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y no me gusta hablar mucho de eso porque no quiero que piensen que estoy necesitado. ¿Eh? Punto número 2. Vamos al punto número 2. Dios no puede ser burlado. Dígale que está a su lado: Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. En el capítulo número 6, versos 7 al 10, aquí tenemos la otra sección, vamos a ir terminando ya. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Así dice su Biblia? Cuando hablamos de que Dios no puede ser burlado, ¿sí?, dice lo primero el apóstol Pablo, que lo que nosotros estamos sembrando, eso es lo que nosotros estaremos cosechando. Este es un principio de Dios. Amén. Aquí usted no puede decir que a usted les levantó una gran cosecha y usted no tiró ni una semilla. ¿Verdad que no? Hay mucha gente que yo la oigo que dice: oh, yo quiero que la iglesia crezca, y nunca sale a evangelizar. ¿Cómo es que la iglesia así? Amén.
Hay personas que, hermano, como que no tienen el sentido, hermano, en el momento que abren la boca para decir algo. Si nosotros no estamos sembrando, no vamos a cosechar. ¿O ha visto usted algún agricultor que se sienta, hermano, ahí en su sillita y ve el campo, hermano, completo y dice, este año voy a levantar una cosecha tremenda? Pero no se levanta de la silla. ¿Qué va a levantar ese señor? No va a levantar nada. ¿Por qué? Porque no está depositando la semilla, no está haciendo el trabajo, no está haciendo el principio de sembrar para poder cosechar. Y lo mismo, si siembra, hermano, ahí con flojera, y ahí anda tirando la semillita, hermano, y no cuida las aves del campo que vienen y les encanta comerse esa semilla, no va a levantar tampoco nada. Recuerdo que allá en nuestra tierra hay muchos campos de chile. No sé cuántos de ustedes conozcan los chiles jalapeños. Y allá, hermano, para el estado de Nayarit, para lo que es la costa, en la parte de arriba, hay muchos chilares. En aquel tiempo había muchos chilares. Y sembraban toda la planta, sembraban toda la semilla. Y cuando ya la planta empieza a fructificar, que empieza a echar los chiles, se vienen grandes parvadas, hermano, de pericos. Pero mucho perico. ¿Okay? Y nos contrataban a todos los chiquillos del pueblo ahí, hermano, cuando salíamos de vacaciones. No es como aquí que salen de vacaciones y se los llevan a pasear a Disneyland y a Knott's Farm, hermano, allá los llevan a los chiquillos a que se suban. Allá nos mandaban al frijol, hermano, a bailar frijol, o nos mandaban a correr a los pericos con resortera. Y cuando nos íbamos a ese lugar, me recuerdo que mi mamá, ¿verdad?, nos daba un puño de tortillas y nos daba un puño de sal. ¿No? Eso era el lonche. Así que a la hora de comer, calentábamos tortillitas, cortábamos chiles con tortilla y sal. Mira qué bueno saben los chiles con sal. Cuando usted, hermano, mira esto, el que siembra algo y quiere cosechar, necesita cuidar su cosecha. Nosotros éramos pagados, se nos daban $1 por ir, hermano, a espantar pericos. Era un juego para nosotros, hermano. Pero el dueño de ese chilar estaba haciendo su trabajo, estaba cuidando su producto, estaba cuidando su obra. No sé cuánto le paguen a un niño por hacer eso, pero en aquellos tiempos hasta nos daban cohetes, hermano. Porque cuando usted aventaba los cohetitos, los pericos se iban en parvadas, le tenían miedo al ruido. Pero lo que me llama la atención el día de hoy es que esa gente estaba cuidando su siembra. ¿Por qué? Porque quería cosechar. Imagínense si no hubiéramos estado ahí espantando a esos pericos. Usted es el responsable de lo que usted está haciendo. Es el responsable de la obra que usted está, hermano, sembrando. Usted sabe lo que quiere cosechar y sabe cuánto es lo que quiere cosechar. Pero de acuerdo a lo que usted quiera cosechar, es lo que usted tiene que sembrar. Algunos no saben porque no son del campo. Ya son más americanos que yo, pero gloria a Dios. Pero los que son de allá del TR saben de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de la cosecha, el apóstol hace, hermano, una comparación. Y él dice, porque el que siembra para su carne, de la carne ¿qué? Va a cegar corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cegar vida eterna. Aleluya. Esa es la promesa de Dios en Cristo Jesús. Usted está aquí, hermano, para hacer tesoros. ¿Dónde? Allá en el reino de los cielos. Aleluya. Amén. ¿Cuántos quieren llegar a la gloria de Dios? Amén. Dígale a que está a su lado, yo quiero llegar a la gloria de Dios. Oye, yo quiero llegar a la gloria de Dios. Amén. Pero usted tiene que aprender, hermano, que hay tesoros que se deben de hacer allá en el reino de los cielos. Cristo dijo, no hagáis tesoros donde la polilla y el hollín los echan a perder. Yo no sabía que los billetes se echaban a perder, fíjese. Yo no sabía que se echaban a perder los billetes. Aleluya. Y se echan a perder. Por eso el Señor dijo, hey, no hagan tesoros en donde se echen a perder, háganlos allá en el reino de los cielos. ¿Por qué el Señor quiere tesoros en la gloria de Dios? Porque allá, hermano, nunca los va a perder.
Aquí, aunque me duela decírselo y sea tan negativo, hermano, que hasta quiero cerrar los ojos, todo lo que usted tiene aquí se va a quedar. Aleluya. Lo que usted tiene no es suyo, le pertenece a Dios, porque todo lo que hay en la tierra, dice el Señor, es de Dios. Aleluya. Amén. Así que cuando nosotros hablamos de lo que tenemos, no se haga ilusiones. Lo que usted tiene está en el reino de los cielos. Y si llega allá y no tiene nada, qué triste va a ser su vida allá en el reino de Dios. Amén. Por eso el apóstol dice, a Dios no lo podemos engañar, no podemos burlarlo. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que sembraste. A Dios no le puedes mentir, no puedes decir, ay Señor, yo cada domingo, Señor, oh, aleluya, aleluya. A Dios no lo puedes engañar. Dios sabe lo que hiciste. ¿Sí? Y cuando te presentes delante de Dios, no vas ni siquiera a abrir la boca, porque la Biblia dice, hay gente que piensa que cuando llegue con Dios va a empezar a decirle, no, mira Señor, yo cuando estaba, hay gente que piensa eso. ¿Sabe quién es Dios? ¿Sabe que Él es el Señor de todo el universo? ¿Sabe que Él hizo todas las cosas que existen? ¿Sabe que Él nos hizo a nosotros también, nos dio su imagen? ¿Sí? Que si salimos de la tierra ahí nomás alrededor, ya ni siquiera nos miramos dónde estamos, hermanos, son como las hormigas, así. Así que cuando usted está hablando de Dios, hay gente que piensa que va a llegar y le va a decir a Dios, no, acuérdate Señor que yo iba así y en aquella iglesia y el pastor no me quiso. No va a poder hablar con Dios. Allá con Dios solamente dice la Escritura que Dios va a pedir que hablan los libros. Y si en el libro no aparece, hermano, no va a ni poder abrir la boca. Al infierno, gloria a Dios. Allá en el infierno va a platicar con el diablo. Allá sí va a poder decirle, no, pero ya lo va a decir, cállate, yo te conozco. Porque el diablo también nos conoce y Él sabe cómo nos comportamos muchas veces nosotros. Por eso el Señor, a través del apóstol Pablo, está restaurando lo de Galacia y les está diciendo algo muy importante. No se cansen pues de hacer el bien, porque a su tiempo van a cegar si no desmayan. ¿Sí? Si has hecho lo bueno, gloria a Dios, te espera algo tremendo en la gloria de Dios. Si no, te espera algo tremendo allá en el lago de fuego. ¿Ven? Terminemos con este segundo punto. Así que dice la Escritura, si tenemos alguna oportunidad, ¿sí?, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Saben qué? Si la iglesia fuera distinta y pusiera atención a lo que dice la palabra, todos llegaríamos, hermanos, muy atentos a cómo está mi hermano y mi hermana. ¿Verdad que sí? ¿Qué te falta? ¿Qué puedo ayudarle? ¿Qué puedo hacer por usted? Me acuerdo que cuando íbamos a una iglesia allá por la Wilshire en Los Ángeles, hace muchos años, ¿verdad?, se llenaba aquella congregación, era una congregación grandísima, tenía una línea por un lado y otra línea por otra, y hermanos, la alabanza era como de 2 o 3 horas de alabanza, hermano, toda la alabanza, y luego venía, hermano, la predicación, pero antes de que empezara la predicación se paraba un siervo enfrente y empezaba a decir a toda la congregación, ¿cuántos necesitan raite? Y hermanos, se levantaron las manos. ¿Para dónde va usted? Para Southgate. ¿Quién va para Southgate? Se levanta. Hermana, ahí está, mire, ella lo va a llevar. Y así, hermano, hasta que no conseguían el raite para toda, empezaba la predicación. Aleluya. ¿Sí? Ahora, la Biblia dice que tenemos que estar atentos a las necesidades. Imagínense que esa gente allá en la Wilshire, hermano, en esa callezota allá sola en Los Ángeles, hermano, saliera del servicio gozoso, tremendo servicio, la presencia de Dios, y buscaron a ver cómo hizo para su casa y lo dejas en su carrito y vámonos. ¿Sí? A veces nosotros, hermano, cuando no ponemos atención a lo que estamos haciendo, no nos hemos dado cuenta que si tenemos algo lo podemos utilizar en beneficio de lo que Dios quiere en nuestra vida espiritual. ¿Amén? A veces traemos un carro, yo traigo otro que son como de 4 puertas, pero no llevaba nada. A veces ni mi esposa me acompañaba. Imagínense la gasolina que gastaba, pura contaminación del planeta, del lúrico. Pasamos al tercer punto, porque el tiempo no gana, ¿eh? Con las marcas del Señor Jesús en el cuerpo. Diga conmigo, con las marcas del Señor Jesús en el cuerpo. Última parte, y vamos a terminar. Pablo nos habla, y mire, y dice en el verso 11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis,
solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun ellos mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que otros o que vosotros os circunciden para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale a nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Ya vio eso? Si usted piensa que esto fue fácil para el apóstol, está equivocado. Recuérdese que el apóstol era judío, fue creado a los pies de Gamaliel, aprendió, hermano, lo más profundo del conocimiento de la ley de Dios. Era un hombre dedicado a perseguir a los cristianos. Era alguien que pensaba que de esta manera le daba honra y gloria al Señor Jesucristo. Hermano, él fue circuncidado a los 8 días de su nacimiento, de acuerdo a la tradición judaica. Y venir y pararse delante de los judíos y de los gentiles y decirles: miren, ¿saben qué? La circuncisión no sirve de nada. En Cristo Jesús la circuncisión no sirve de nada. Si usted mira la tradición judaica, hermano, esa tradición venía desde los días de Abraham. Así que imagínense el celo tan grande que había en el corazón del apóstol Pablo al hablar de la circuncisión. ¿Sabe por qué? Porque esa era, hermano, la prueba en el cuerpo del hombre de que pertenecía al pueblo de Dios. ¡Aleluya! Era la distinción. Dios, hermano, sabía que aquella persona guardaba la ley de Dios. Pero viene el apóstol Pablo y se para delante de todos ellos y le dice: ¿saben una cosa? Ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo en Cristo Jesús. Lo que aquí vale es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario al morir por nosotros. La nueva criatura que ahora ustedes tienen en Cristo Jesús. Porque, hermano, esta es la distinción del corazón. Cristo puso una marca preciosa en cada uno de nosotros, y fue la marca del Espíritu Santo en cada uno de aquellos que se ha acercado humillado al Señor Jesucristo. Cristo no va a poner una marca física, sino una marca espiritual en tu corazón. Y esa marca, hermano, es la marca del Espíritu. La Biblia dice: somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, a su nombre sea la gloria. Ahora, imagínense a un templo santo de Dios sucio, a un templo santo de Dios impuro, a un templo santo de Dios, hermano, donde habita el Espíritu, y que haya podredumbre. No puede ser. Por eso el apóstol dijo: lo que importa es la nueva creación que Cristo ha hecho. Porque cuando viene Cristo, lo primero que hace es cambiar tu naturaleza. Antes nos gozábamos en el pecado, nos agradaba lo malo, nos sentíamos bien en la inmundicia. ¿Por qué? Porque estábamos en el pecado. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Nos encontró el Señor atado con cadenas a la oscuridad. Pero vino Cristo y rompió esas cadenas y nos trajo, hermano, a su redil. Aleluya. De Dios. Y aquel, hermano, que antes andaba deleitándose en lo malo, hermano, vino y ahora pertenece a un redil glorioso donde solamente hay ovejas del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro dice algo tremendo en su carta. Él dice: no seáis como el perro que se vuelve a su propio vómito. Eso a mí me da asco cuando oigo eso, pero el apóstol Pedro lo dijo en su palabra: no seáis como el perro que se vuelve a su propio vómito. ¿Por qué? Porque si Dios ha hecho una nueva criatura de ti, no vuelvas a caer en las cosas viejas que antes te deleitaban. No seas como la puerca lavada que vuelve otra vez al cielo, dijo él. O sea, a mí me encantaría traer, hermano, que si Dios me lo permitiera, al apóstol Pedro a predicar aquí. No, ya. Porque hemos traído a Santiago.
Y cuando Santiago predica, hermano, Santiago nos da aleluya, es legalista. Pero necesitamos hombres, hermano, que tengan la unción, hermano, y que se atrevan a predicar la palabra abiertamente, sin temor. Aleluya. Porque el apóstol Pedro era recio en su manera de ser, era duro en su manera de hablar, era una persona que no se andaba con tientos con tal de alcanzar esa persona para llevarla al reino de los cielos. Para que usted entienda mejor, imagínese al apóstol Pedro, hermano, orando allá arriba, le estaban preparando su comidita allá abajo y Dios le baja un lienzo y él estaba ahí orando al Señor y ve el visión del lienzo. Y oye una voz que le dice: Pedro, mata y come. Y volvió Pedro y le dijo a Dios: nunca ha entrado cosa inmunda en mi boca. Pedro le dijo, y Dios le vuelve a repetir: Pedro, mata y come. ¿Qué hubiera hecho usted si Dios le dice eso? Sí, Señor, amén. Aleluya, aquí estoy. ¿Con qué empiezo? Porque usted es un siervo y Dios le está ordenando. Pues Pedro se le reveló a Dios 2 veces. Digo, yo no voy a comer eso. Nada, nunca he comido. Pero eso sirvió para enseñarle a Pedro lo sucio que estaba su corazón hacia los gentiles. Fíjese, a veces nosotros necesitamos que Dios nos hable con cosas fuertes para poder reaccionar y entender lo que estamos haciendo en los caminos del Señor. Amén. Queremos que todas las cosas vayan adelante, que todo vaya tremendo en la obra de Dios. Pero muchas veces nosotros no tenemos todavía la restauración de Cristo en nuestra vida personal. A veces esa nueva criatura ni la conocemos. Esa nueva criatura ni siquiera se ha aparecido. Seguimos siendo los mismos, hermano, las mismas personas con los mismos comportamientos antiguos. Seguimos haciendo las mismas cosas que pensamos que acabo, hermano, pues así me enseñaron y así soy yo y esto es todo lo que puedo hacer. Pero esas cosas, hermano, muestran si verdaderamente ha habido un cambio en tu vida y en tu corazón. Antes era fácil odiar, ¿verdad que sí? Antes era fácil hablar mal de una persona. Antes era fácil, hermano, enojarnos con cualquiera por cualquier cosa. Antes era fácil, hermano, maltratar a alguna persona o sacarle la vuelta o cerrarle la puerta. Algo que fuera así, para nosotros era sencillo, porque nosotros vivíamos, hermano, sin el amor de Dios, sin temor de Dios. No nos importaba que esa persona pasara lo que pasara. Pero en Cristo Jesús las cosas son distintas. Amén. Tenemos amor por los demás, amén. Hasta los testigos de Jehová les abrimos la puerta. Un cafecito siempre, por favor. Y le digo que tenemos amor porque deberíamos echarnos a patadas de la casa. A eso dice Cristo, ¿verdad? Si alguien no viene, dijo el Señor Jesús, ¿verdad?, con la doctrina de la cruz, córranlo. Pero nosotros somos re buena gentes, lo pasamos para nosotros. Por eso el apóstol Pablo nos enseña a cada uno de nosotros: la circuncisión, hermano, el circunciso no vale nada. No hay acción, no hay obra que tú puedas hacer para entrar a la gloria de Dios. No hay nada que tú puedas dar para que Dios te abra la puerta del cielo. No puedes hacer ninguna cosa que a ti te dé la seguridad que verdaderamente entrarás a la gloria de Dios. Es más, no hay ni una religión que te pueda dar a ti la seguridad que entrarás en el reino de los cielos. El único que tiene el poder para llevarte a ese lugar se llama Cristo Jesús. Y Él no va a llevar a cualquier persona. Él no va a llevar a cualquier persona. La Biblia dice que Él viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios ha estado trabajando con esa vida, ha estado trabajando con ese corazón y lo ha transformado, lo ha moldeado, lo ha restaurado para llevarlo ¿a dónde? A la presencia de su Señor allá en el reino de los cielos. Aleluya. Una vez le dije una promesa y se la repito, y cuando tenga chance véala. Está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 en adelante va a encontrar, hermano, el mensaje a las 7 iglesias. Pero en una de esas cartas hay una promesa de parte de Dios que Dios le da en visión a Juan, el apóstol amado, para todos aquellos que han aceptado a Cristo como su suficiente Salvador. Dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido.
¿Alguna vez usted, hermano, en el sueño más precioso que usted haya tenido, ha tenido en su corazón, en su mente la idea de que algún día usted pueda sentarse ahí donde Dios, hermano, se sienta a regir el universo? ¿Alguna vez se ha ido a sentar a la silla donde se sienta el presidente de Estados Unidos, ahí en la Casa Blanca? Hay una promesa en Estados Unidos que le dé esa oportunidad a usted. Ni pensarlo, hermano. Donald Trump no le va a dejar llegar ahí, hermano. No le va a permitir sentarse en esa silla, se lo aseguro. Pero Dios tiene una promesa para los que venzan. Al que venza, le voy a dar la oportunidad que se siente conmigo en mi trono. Dijo el Señor, aleluya. Esa es una gran promesa. Ni en el sueño más precioso que yo haya tenido, alguna vez me he imaginado llegar a ese lugar. ¿Saben lo que hay en ese lugar? Hermano, están los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, hermano. Ahí está la gloria de Dios, la presencia de Dios, hermano. Ahí se está rigiendo el poder, la autoridad en todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos. Y, hermano, nosotros que fuimos levantados del pecado, que estábamos sucios, que estábamos perdidos, hermano, en toda esa podredumbre, tener la oportunidad por el sacrificio de la cruz, por lo que Cristo ha hecho en nosotros, de que algún día nos presentemos en el reino de Dios y Dios nos diga: puedes sentarte conmigo aquí en mi trono. Puede usted, hermano, la mente no me alcanza para tanto, aleluya. Pero yo no sé si usted tenga ganas de eso. Pero yo quiero llegar al reino de los cielos y quiero llegar a ese lugar y quiero, hermano, llegar, aunque sea, hermano, a tocar ese lugar donde Dios está impartiendo su poder y su autoridad hacia todas las cosas. Ya si me agarra y me sube ahí, no, hombre, hermano, gloria a Dios, aleluya, ya la hice, gloria a Dios. Sí, porque es que si usted no tiene algo que lo motive, hermano, usted no va a salir del mismo lugar. ¿Verdad que sí? Si usted no tiene algo que lo motive, usted nunca va a salir de ser la misma persona que siempre ha sido. ¿Para qué cambia? ¿Para qué aceptó a Cristo? ¿Para qué le abro mi corazón? ¿Para qué? Para que puedas entrar en el reino de Dios. ¿Para qué Dios quiere restaurarte? Para llevarte a un lugar especial. ¿Para qué Dios quiere que tú lo aceptes como su suficiente Salvador? Para que tú puedas entrar a ese lugar que Cristo fue a preparar. ¿Sí o no digo eso? Hoy puedes a preparar morada para que allá donde yo estoy, vosotros también estéis. Si no hubiese sido así, dijo él, yo no se los hubiera dicho, ¿verdad? Así que Dios fue a prepararnos algo. Mire, yo lo desafío a cualquiera, hermano. Y usted sabe que yo me he enfrentado con sacerdotes en la radio por muchos años. Y yo los desafiaba y les decía: denme una sola promesa de su santo y dígame qué le promete. Aleluya, así a la brava, derecho. Y nomás se quedaban, hermano, así mirando. No, es que ellos no tienen promesas. El que tiene promesas es Cristo. Amén. El que da promesas es Cristo. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder. ¿Quién fue el que venció? ¿Cristo o María? Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Amén. Creemos que María fue alguien muy importante, sí, pero el que venció fue Jesús en la cruz del Calvario. A Él le traspasaron las manos, a Él le traspasaron los pies, a Él le pegaron con la lanza en el costado. Él fue el que derramó su sangre en la cruz. Por eso Él dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino. Y cuando nosotros entendemos, hermano, dice la Escritura, cuando se derramó el Espíritu Santo en el capítulo 2 del libro de los Hechos, ahí estaba la mamá de Jesús, estaba María. Así que haga su entendimiento de esta mañana. Dios quiere transformarle, cambiarle y renovarle. Dios quiere hacer algo glorioso con usted. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos no se consigue con asuntos humanos, se consigue con el sacrificio del Cordero Divino de Dios, que fue Cristo, el que murió en la cruz del Calvario. ¿Usted cree que, hermano, fue fácil para Dios decirle a Cristo: tienes que ir a pagar el precio por estos pecadores? ¿Cree que fue sencillo, hermano, que le dieran de latigazos al Dios de la gloria, al Señor de todo lo creado? ¿Cree que fue fácil, hermano, cargar la cruz y venir escuchando todas las humillaciones, los gritos y todo lo que le gritaron por el camino hasta llevarlo a ese lugar? ¿Cree usted que fue sencillo haber soportado, hermano, todas las burlas, aún cuando estaba en la cruz crucificado, traspasado en sus manos? ¿Cree que fue fácil eso?
¿Cree que Dios estaba diciendo, gloria a Dios, mira, qué fuerte, qué tremendo? ¿Usted cree que Dios estaba así? Créanme, en el corazón de Dios estaba, hermano. Mira, el diablo estaba tratando de quebrantar la voluntad de Jesús. Pero la Biblia dice que cuando estaba en la cruz a punto de morir, levantó sus ojos y dijo con todas sus fuerzas: en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es, aleluya. Y en ese momento dice, tomó las llaves de la muerte. ¿Sabe por qué las llaves de la muerte? Porque el pecado nos va llevando cada día a la muerte. ¿Hace cuánto tiempo que teníamos 15 años? El pelo negro, así, bien estudiaditos, guapos estábamos, los varones, ¿sí o no? A nosotros se nos nota más la vejez porque nos da más pena pintarnos el pelo, ¿verdad? O sea, nosotros no nos sacamos las cejas ni nada de eso, ¿no? Por eso nos vemos más acabados, sí, ¿verdad que sí? Pero fíjense, hace tanto tiempo que estamos jóvenes y ahora nos levantamos y ya nos traen un hueso. Ay, ya nos duele la espalda. Nos levantamos. Hermano, cuando estábamos jóvenes no había ni una medicina ahí en la repisa, ¿verdad? Que no, ahora estaba poruda ahí, hermano, para sobarte los pies de la dolencia. ¿Por qué cambió eso? Porque nos estamos deteriorando día con día. Nos estamos acabando día con día. Y uno dice, es la vejez. No, es el pecado. Porque la Biblia dice que el pecado mata. ¿Verdad que sí? El pecado mata. No te estás muriendo porque estás viejo. No estás viejo. En Cristo Jesús eres una criaturita apenas, aleluya. Tienes una eternidad gloriosa en el reino de los cielos. Eres nuevecito. Por eso Dios no dice que te vas a morir. Dice que vas a dormir. El sueño eterno, para que cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo sean levantados primero y llevados al reino de los cielos, hermano, con una nueva condición. ¿Sí? Así que imagínense, en el mundo nos estamos cada día muriendo de viejos porque el pecado está llegando con toda la vida nuestra. Por eso el Señor Jesucristo dice que le arrebató las llaves de la muerte al diablo. Porque el poder, hermano, el poder del diablo es el pecado, porque él peca desde el principio. ¿Sí? Y recuérdese que en el paraíso dice la Escritura que Eva debió de comer del fruto, que no debía comer Adán, y lo mordió, comió de él. En ese momento, dice, el diablo tomó toda la autoridad y toda la creación de Dios se convirtió en desiertos, en espinas y en trabajo y dolores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el trabajo del diablo. El trabajo del diablo es matar, robar y destruir. ¿Sí? Por eso Dios le dijo al diablo: un día van a hacer de él el que va a pisar la cabeza. Y tú nomás le vas a poder herir el calcañar. ¿Verdad que sí? Pero él le arrebató las llaves de la muerte. Hoy somos libres en Cristo porque él dio la victoria a través de su sacrificio. Que la honra y la gloria al Señor Jesús. Póngase de pie en esta mañana. Póngase de pie. No trate de hacer algo que usted mismo no ha podido hacer. Dios nos ha dado una libertad, nos ha dejado la libertad en Cristo, pero necesitamos aprender a ser ejemplos en Cristo Jesús de esa libertad gloriosa que Dios nos ha dado. Amén. Usted no puede, hermano, representar a Cristo si usted no ha decidido, hermano, aceptarlo y vivir de acuerdo a como Cristo Jesús le enseña a través de su palabra. Amén. Nadie puede ser bueno. Y eso se lo digo, nosotros no somos buenos. Nosotros somos perdonados. Usted no es bueno, es perdonado. Aquí no hay ninguno bueno, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque el único bueno es Dios. Hay gente que piensa que es bueno. No somos buenos, por eso estamos aquí. Porque si hubiéramos sido buenos, estaríamos en el reino de los cielos. Todos éramos muy malos, dice la universidad, eran muy malos. Todos somos malos, somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a Dios que Cristo se entregó por nosotros en la cruz del Calvario y nos dio la oportunidad de vivir una libertad, hermano, totalmente distinta a través de su sacrificio. En esta mañana yo le animo para que usted, hermano, se acerque a Jesús, le abra su corazón y le dé la oportunidad de que Él haga de usted una nueva criatura.
que haga una restauración completa en usted. Cierra sus ojos por un momento y vamos a orar. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Jesús, en esta preciosa mañana, Señor, declaramos con nuestros labios que tú eres el único que tiene el poder, la autoridad de cambiar, de transformar, de renovar la vida del ser humano. Señor, cada día nos estamos deteriorando, cada día, Señor, estamos mirando los achaques del pecado, cada día estamos viendo, Señor, cómo el pecado nos consume, estamos viendo cómo el pecado avanza, estamos viendo cómo cada día, Señor, la sociedad, el mundo en el que vivimos está siendo deteriorado. Pero, Señor, has dejado, Señor, a un pueblo, has dejado a una iglesia, has dejado a alguien que sea el ejemplo, Señor, de que sí se puede vivir en Cristo Jesús, Señor, como una nueva criatura, con la esperanza de que algún día llegaremos al reino de los cielos y entraremos a ese lugar celestial para disfrutar toda una eternidad en tu santa presencia. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por habernos alcanzado, gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, gracias por haber pagado un precio tan alto por alguien que no lo merecía.